Entonces mi esposa le digo, es que mami, tú no te sabes cuidar, te agarras, hable y hable y hable. No vas a dar clase, así que me vas a dar las dos lecciones. Y di la lección el lunes y di la lección el martes. Y el lunes me tocó hablar de el amor. Y veía las caras de los niños cuando les decía que Dios les amaba, que Dios había pensado en ellos aún desde antes que nacieran. Y cómo a través de la historia, ¿verdad?, de la creación, cómo Dios nos ha manifestado su amor desde el origen, desde que fueron formadas todas las cosas, después durante la esclavitud del pueblo de Israel, y luego a través del nacimiento de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, de su sacrificio. Y yo veía a los niños y me pelaban tamaños ojotes, y me gusta mucho hablarles y me gusta mucho mirarlos a los ojos y dibujarles una sonrisa y transmitirles lo que yo estoy sintiendo a través de la enseñanza en ese momento. Y ya terminamos total ese día el campo, todo lo que pasamos, ya recogimos y nos sentamos a agarrar aire mientras buscábamos a ver qué íbamos a comer. Y me pregunta mi esposa, ¿cómo te sentiste? Y le digo, esto es lo mío. Digo, disfruto todo lo que hago, disfruto mi trabajo, disfruto mi vida, disfruto mis días o mis horas de descanso, mis vacaciones obviamente, pero el estar ahí y tener la oportunidad y el privilegio de poder sembrar el mensaje que está en el corazón de Dios, en la vida desde los más pequeñitos hasta nosotros, ¿verdad?, que somos adultos, es algo que no lo puedes cambiar y no lo puedes transformar. Y yo le doy tantas gracias a mi Dios por haberme dado este privilegio. Primera de Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús que me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Y le doy tantas gracias a mi Dios de poder ser portador de su mensaje, de su palabra. Y a través de la siguiente enseñanza del consejo del día de hoy, quiero transmitirte el mismo sentir. Así como yo he sido bendecido con este llamamiento de parte de Dios, con esta asignación, quiero transmitirte que tú también eres bendecido. Tú también tienes esta misma asignación. Tú también tienes este mismo llamado de ser portador del mensaje, de la palabra de Dios, del mensaje del amor de Dios transmitido a través de la historia. Y nuestro consejo del día de hoy se llama el gozo del cielo. Yo lo escribí entre signos de admiración porque mientras lo estaba meditando y mientras lo estaba preparando, yo me daba cuenta la trascendencia tan grande que hay en el cielo cuando tú y yo cumplimos con nuestra asignación y transmitimos el mensaje de Dios, y nuestros niños y nuestros adolescentes y nuestros jovencitos escuchan que Dios les ama, que Dios tiene un plan para sus vidas, que han sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y la Biblia enseña que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente y dice, yo necesito eso. Hay gozo en el cielo. Dice que los ángeles se gozan delante del trono de Dios porque los hijos de Dios están respondiendo al llamado y están llevando el mensaje, y almas escuchan el mensaje de salvación y almas dicen, yo quiero eso para mi vida, yo quiero eso para mi corazón, que mi corazón sea lleno del gozo de Dios, y después llevarlo a mi casa con mis papás, con mis hermanos, y que todos podamos vivir en esa verdad, en ese poder de Dios que cambia, que transforma y que restaura. Y si me acompañas, por favor, vamos juntos al Evangelio según San Lucas, capítulo 14, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, vamos a leer de los versículos 15 al 24. San Lucas, capítulo 14, versículos 15 al 24. Lo vamos a leer, ya sabe, de manera antifonal. Yo voy a empezar con el versículo 15, ustedes el 16, y así hasta que lleguemos, y juntos, todos al final leemos el versículo 24. Cuando llegue me dice amén. Amén, gloria a Dios. Leemos así la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La parábola de la gran cena, versículo 15. Oyendo esto,
Uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: vengan, que ya todo está preparado. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Vuelto el siervo, quiso saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Padre, en el nombre de Jesús, bendita es tu palabra y hoy queremos meditar en ella y queremos, Señor, que transmita a nuestros corazones el mensaje que está primeramente en tu corazón para revelarnos, Señor, lo que tú quieres enseñarnos en este día y que nuestro espíritu esté dispuesto para asimilarlo, para guardarlo y para ponerlo por obra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vemos aquí la parábola de la gran cena, ¿verdad? Vemos, dice la escritura, que un señor le dijo a su siervo: ve a las calles porque acabamos de preparar una gran cena. Y todos entendemos el contexto de esta parábola, ¿verdad? Sabemos que la gran cena es la cena que sucederá el día de las bodas del Cordero, donde todos estamos invitados. Los que están dormidos digan amén. Los demás despiértenme a los dormidos, por favor. Todos estamos invitados a la cena del Señor. Y hay un lugar para cada uno de nosotros. Y dice la escritura que fue enviado un siervo. ¿Y ese siervo quién fue? Jesús. Y vino Jesús. Y vino a traer la invitación. Y Jesús predicaba: el reino de los cielos se ha acercado. Y muchos le rechazaron. Y ahora usted y yo hemos recibido la asignación que recibió Jesucristo. Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, prediquen el evangelio, sanen a los enfermos, liberen a los endemoniados. La asignación de Cristo, ojo, la asignación de Cristo fue delegada a sus discípulos. Ahora nosotros somos este siervo que hemos sido llamados por el Padre para llevar la invitación a la gran cena. Los que lo crean digan un fuerte amén. Hemos sido llamados a invitar a la gente a las bodas del Cordero. Y este campo de verano, en el contexto en el que vivimos, es muy diferente el contexto que vivimos aquí en Apodaca al contexto que vivimos allá en el Carmen. Muchos niños de los que nosotros tuvimos no tienen papá. ¿Se murió, pastor? No, se fue de la casa. Muchos niños. Había 2 niñitas que no habían ido ni al club, no habían ido antes. Como que su mamá estaba un poco escéptica de las cosas del evangelio. Y al final hemos tenido un poquito de relación con ella por la cuestión de las mejoras de la colonia. Nos ha conocido un poco más. Ya no nos mira de manera religiosa, sino ya nos mira más a nuestra persona y nuestro estilo de vida. Y decidió mandar a a 2 chiquitas. Su papá se les fue de la casa. Tenían un niño más grande, un hermanito más grande que nació con algunos problemitas de salud, y el pequeñito pues un día salió de su casa, no se dio cuenta su mamá y lo atropelló un carro.
y el niño murió. Y el papá aún así no se acercó a la casa para cuidar de su esposa y cuidar de sus niñas. Y tú las ves cuando llegan, quiero que me entiendas esto. Tú las ves cuando llegan y ves aquella necesidad de una figura de papá. Ves aquella necesidad de, de un afecto, de un abrazo, del poder escuchar a alguien que les diga que son importantes, que les aman. Disfrutaron tanto el campo de verano. La señora le mandó un mensaje a mi esposa: muchas gracias, no sabes cómo llegaron las niñas bien contentas. Ayer que se terminó el campo, no se fueron sin que se hiciera poquito lugar, porque estábamos ahí todos amontonados ahí en nuestro porche, en la cochera donde estábamos, y los niños: pastora, ya me puedo ir, y mi regalo, y mi esto y aquello. Total, se hace la locura, ¿verdad? Y las niñas allí estaban paraditas. Y no se fueron hasta que no se acercaron y nos dieron un abrazo y nos dieron un beso. Y no quiero que pienses: ay, el pastor siempre nos quiere mover por el lado del sentimentalismo. De verdad te lo prometo que no. Yo quiero que sientas lo que siente mi corazón. Porque algunos de nosotros a veces nos perdemos esa bendición por lo que tú quieras. Se nos hace más cómodo a lo mejor simplemente sembrar monetariamente. Y es bendición, y no te estoy diciendo que no sea correcto. Es bueno sembrar y es bueno aportar para el reino de los cielos. Es poderosísimo eso. Pero cuando tú lo vives en carne propia, quiero que eso es lo que me entiendas. Cuando tú lo vives ahí en carne propia, cuando estás ahí, cuando los puedes abrazar, cuando se sorprenden porque los apapachas, como el niño que cumplió años, que le dije: a ver, Johan, véngase para acá, mijo. Vamos a orar por usted porque cumplió hoy años. Le cantamos las mañanitas, oramos por él, y estaba él como en shock, no podía creerlo, no podía entenderlo. Yo creo que en su casa ni las mañanitas le cantan, ni le festejan como nosotros, ¿verdad? Nuestros hijos que estaban chiquitos y cumplían años, íbamos y les hacíamos fiesta ahí en su cama. A lo mejor ya llevábamos un pingüino ahí con un cerillito, y no lo viven. No porque tengan malos padres, es que hay dureza en el corazón de la humanidad. Y lo vemos en esta parábola. Dice que el siervo salió y que los invitaba: Señor, pues ya los invité, y pues todos tienen excusas, que uno va a arreglar su tractor, y que otro que se va a casar, y otro que compró una yunta y la tiene que empezar a trabajar para que se aflojen, para que empiecen a trabajar juntos los dos animalitos y que trabajen coordinadamente. Y pues sí, son argumentos válidos. O sea, es cierto, todos tenemos ese tipo de actividades. Pero el Señor le dice: mira, no vamos a gastar nuestro tiempo. O sea, salgan a la calle y busquen a los que tienen necesidad, a los cojos, a los mancos, a los que tienen hambre, a los que tienen necesidad. Vayan y búsquenlos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos buscando es que el gozo del cielo sea cumplido, que las personas, que los niños escuchen el mensaje del evangelio. Habíamos tenido 24 niños hasta el viernes, y nos fuimos a jugar el viernes por la tarde a la plaza, y uno de los niños que fue al campo estaba ahí jugando, y nosotros fuimos ahí con Edson y con Alexia ahí a andar botando ahí un balón de básquetbol y tirar unas canastas. Y todos los niños: pastor, y pastor, y pastor, ¿y qué pasó con ustedes? ¿Por qué no han ido? No, pastor, mañana vamos a ir. Y que se deja ir el montón, como unos 10, y de 24 subimos a 35. Y son adolescentes, quiero que me entiendas esto, son adolescentes entre 10 y 13 años, son revoltosos, son desordenados, juguetones, estaban bailando y se empujaban, y cantábamos aquello de ráscale la espalda a tu vecino, y se encajaban las uñas. Pero sin embargo, le digo a mi esposa: es natural, son adolescentes, nuestro trabajo es estar ahí para simplemente cuidarlos. Y hey, despacito, hey, hágase para acá, véngase, usted cámbiese de lugar porque me está empujando a los demás. Y estamos preparando nuestro corazón para que cada uno de estos niños que tiene necesidad y que busca y que anhela, que anhelamos nosotros, que tengan un encuentro con Jesucristo, puedan quedarse y puedan trascender. A todos, a los 35 se les hizo la invitación. De allí del grupo, ¿cuántos son los que van al club? Como unos 10, como unos 14 ya van al club. Y nuestro sueño es que fueran todos, ¿verdad? Pero si decimos, si 5 regresan, si 10 regresan, pues gloria a Dios, los que Dios tenga preparado, porque entendemos lo que nos dice aquí esta parábola.
Les dice, Señor, versículo 22, y dijo el Señor, Señor, el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, pero aún hay lugar, porque aún hay lugar en el reino de los cielos, porque aún hay espacio y aún hay tiempo para hacer gozo. Mientras tengamos el tiempo de gracia, todavía tenemos disponibilidad para sembrar la semilla del evangelio. Versículo 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Quiero hablarte de este versículo 23. Este versículo 23, usando descontextualizadamente en la iglesia tradicional, muchas veces se tomó fuera de interpretación correcta y se utilizaba literalmente para hacer actos de proselitismo. ¿Para qué? Para que todos vinieran a la iglesia tradicional y que todos se apuntaran, y si no hacían esto, y si no hacían aquello, y si no hacían esto otro, no pertenecían a la iglesia, entonces no podían ser hijos de Dios. Cuando la escritura enseña otra cosa, ¿cómo podemos llegar a ser hijos de Dios? Por medio de Jesucristo. San Juan 1:12, mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, nada más. No es un acto de proselitismo. Entonces, ¿qué significa entonces, pastor? El fuérzalos a entrar, déjame te digo, significa o nos hace referencia a la palabra griega anancaso. Anancaso, suena como así como que trancazo, ¿verdad? Así como que a la fuerza, no, pero es anancaso, que significa esforzar, ojo, esforzar, animar, persuadir, convencer o alentar. Entonces, cuando nos dice aquí en el versículo 23, fuérzalos a entrar, no está diciendo que los llevemos a fuerza a la iglesia. Ni nos está diciendo que los llevemos a fuerza al campo de verano de la orejita, ¿verdad? No, nos está diciendo que nosotros recibamos la guianza del Espíritu Santo y con sabiduría tengamos la capacidad de animarles, de persuadirles, de convencerles, de alentarles, de hacerles entender que tenemos un papá en el cielo que quiere que le conozcamos para que podamos conocer las bendiciones que Él tiene para nosotros. No podemos conocer al Padre si no venimos a Jesucristo. No podemos conocer al Padre si no venimos a Jesucristo y somos sellados con el don del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos revela al Padre. Nadie tiene una relación con el Padre si no tiene a Jesucristo. Entonces ponemos en orden nuestros pensamientos. Cuando el Espíritu Santo, cuando el Padre, por medio del Espíritu Santo nos dice a ti y a mí como siervos que forcemos a aquellas personas a entrar al reino de los cielos, no nos está diciendo que los obliguemos ni que los manipulemos. Nos está diciendo que seamos sabios, que ayunemos por su alma, aunque no digan amén, que ayunemos por sus almas, que oremos por sus almas, que dediquemos tiempo a platicar con ellos, como esas 3 discípulas que nos ayudaron, discípulas de mi esposa, que no conociendo lo que iba a suceder, ellas nada más decían campo de verano, pero no sabían qué sucedía en un campo de verano. Y ahora cuando lo vieron, estaban sorprendidísimas, no podían entender cómo tan organizadamente, por medio de la sabiduría de Dios, podíamos coordinar los tiempos de que ya llegaron, recíbelos, abrázalos, ponles un sticker con su nombre, dales la bienvenida con el canto de dale la mano a tu vecino, dale la mano y cantara. Y luego después les dábamos las coreografías para que alabaran a Dios. Y luego después les cantábamos un cantito de adoración para que pudieran escuchar el mensaje de la palabra. Padre, te adoro. Y el espíritu de los niños se aquietaba, se sentaban y recibían la enseñanza, y las mamás estaban sorprendidísimas. Y una de esas 3 señoras que estaba ahí recientemente se rompió la cadera, la operaron de la cadera. O sea, si hablamos de excusas para no servir, a esa señora no es cristiana, no conoce el evangelio, de niña había ido a la iglesia, pero no conoce nada del contexto del evangelio, se rompió la cadera y ahí andaba con un bastón y estaba parada ayudándonos a preparar los chili dogs y los alimentos de los niños. Fuérzalos a entrar.
convéncelos, utiliza las estrategias que sean necesarias para que el gozo del cielo sea cumplido. Anancaso. Nosotros, amados hermanos, necesitamos tener la guianza y la sabiduría que da la palabra para poder traer a otros al conocimiento de Dios. En la Nueva Traducción Viviente, los versículos 23 y 24 de San Lucas 14 dice: entonces su amo dijo: ve por los senderos y detrás de los arbustos, y a cualquiera que veas, diga conmigo, a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena, porque ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Aquí hay una advertencia y a la vez una palabra de juicio o de condenación o de advertencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a su pueblo, al pueblo de Dios, a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, aquellos que tenían la palabra, pero sin embargo no utilizaban ese conocimiento para que el gozo del cielo fuera cumplido, sino lo utilizaban para jactarse de poder, para jactarse de autoridad. Y hoy por hoy lo vemos en los altos jerarcas, de líderes de las iglesias, de las diferentes denominaciones. No hablemos específicamente de una. Vemos a hombres, ¿verdad?, utilizando sus cadenotas de oro, sus crucifijos de oro, sus medallotas, sus ornamentas, todas tan labradas, tan elaboradas. Vemos a predicadores evangélicos, ¿verdad?, que dicen, como vimos uno entre semana, que les decía a mis hijos, digo, ustedes vean esto, ¿y quién lo va a creer? Un hombre que dijo, ¿qué creen, hermanos? Hablé con mi padre y mi padre me dijo: hijo, te amo tanto que te voy a pedir que construyas una bodega, pero una bodega muy grande. Constrúyela, ya te voy a decir para qué la quieres. Y lo dice el predicador: hermanos, y yo, como soy un hijo obediente, construí esa bodega, y lo más loco es que ya la terminé. Entonces mi padre me dijo: hijo, a esa bodega te van a venir Ferraris, Lamborghinis, Rolls Royce, que nada más tú vas a manejar. Predicadores evangélicos, hermanos, predicadores evangélicos. No puedo decir una palabra porque me regañan, pero lo digo a mi esposa: necesitas ser un retrasado mental para poder creer y tragarte esas mentiras. Y lo peor de todo es que en ese auditorio había miles de personas y le aplaudían y gritaban aleluya, amén, gloria a Dios. ¿Usted cree que Jesucristo para eso nos llamó? Piensan que con el espíritu y el don de la manipulación van a convencer a miles, y muchos van a ser engañados. Y aquí advierte la escritura: ninguno de ellos probará la cena en el día final. Fueron convidados en su momento. Ahora piensa en el contexto de este hombre que te estoy hablando. Quizás un día vino a Cristo cargado de necesidad, y Jesucristo lo salvó y Jesucristo lo sanó, pero permitió que su corazón, permitió que su corazón fuera seducido por riquezas, por afanes, por tentaciones, y poco a poco fue apartándose del camino que Cristo trazó, y termina completamente lejos, completamente apostatando, enseñando y engañando y haciendo atrocidades. ¿Por qué? Porque no se enfoca en el llamamiento. Ese es el problema. La raíz de todos los males es el amor al dinero, y nosotros nos desenfocamos por cualquier cosa y perdemos el lineamiento de la asignación que recibimos. Vamos a terminar primero dejando de hacer a lo que fuimos llamados. Y la Biblia dice: lo que no proviene de fe es pecado. Empezamos a dejar de hacer porque pasamos pruebas o pasamos lo que tú gustes y mandes, pero nos empezamos a perder y nos empezamos a apartar y empezamos a perder completamente el sentido de nuestro llamado, hasta que vamos a terminar haciendo lo que hace este predicador, porque ese video reciente lo sigue haciendo y sigue haciendo lo mismo y sigue engañando.
Y yo no sé si manipulando a tanta gente ya logró comprar algunos de esos vehículos tan lujosos, pero pues con todo y vehículo hasta el infierno, a las llamas de fuego se va a ir a dar. Por engañador y por lucrar con el sacrificio y el dolor de Jesús. Eso, amados, eso no significa fuérzalo a entrar. Nada, absolutamente nada, nada que ver. Tú y yo, amado, somos embajadores del reino de los cielos. Estamos llamados a ser representantes del reino de Dios aquí sobre la tierra. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20, en la palabra de Dios para todos, lo tenemos aquí. Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Tú y yo, iglesia, fuimos llamados, fuimos enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios mismo estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Dile a tu vecino, Dios habla a través de ti. Hablamos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios, vengan a Dios, regresen con Dios, reconcíliense con Dios. Ese es nuestro llamado. A aquel que no conoce, a aquel que no ha tenido un encuentro, tenemos la obligación y tenemos la responsabilidad de decirles que Dios los está esperando con los brazos abiertos, independientemente del método, la estrategia, la guianza, la sabiduría que Dios te dé para poder hablarles del evangelio. A mí me gusta cuando hablo con los niños y puede quizás generar polémica en el corazón de algunos, pero a mí me gusta cuando veo a algún niño que está haciendo alguna cosa que no es correcta, o hablando malas palabras o diciendo groserías, yo con todo el corazón llego, lo abrazo y le digo, no, corazón, no diga eso porque Jesús se pone triste. Y habrá quienes no les guste quizá eso, quizá no estén de acuerdo con ese comentario, pero yo estoy completamente convencido que ellos desde chiquitos tienen que aprender en el discernimiento del bien y del mal, y tienen que conocer las cosas que le agradan a Dios, pero también las cosas que lastiman el corazón de Dios. Y tenemos que hacerlo con la sensibilidad correcta, hacerlo con el enfoque correcto, que ellos puedan entenderlo, porque así como les enseñamos desde pequeñitos que no deben de prender un cerillo, que no deben de meter sus deditos en los contactos de la luz, porque corren peligro, así desde chiquitos decirle con qué cosas en su estilo de vida pueden ofender a Dios, pero sin el ánimo, ojo, sin el ánimo nunca de que se sientan condenados, sino que ellos puedan entender con qué cosas pueden ofender a Dios. ¿Para qué? Para que busquen en su corazón guardar esa enseñanza y dejar de hacerlo y empezar a buscar que el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, se quede implantado en su espíritu como un chip. Desde chiquitos la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Habrá quien piense, no, pues es que están chiquitos, ni siquiera saben lo que es agradar a Dios o temer a Dios. Pues no lo saben, pero lo van a ir descubriendo. Yo como alrededor de los 6, 7 años les he platicado, yo iba a una escuelita, un club bíblico con una hermana que se llamaba Julieta, y nunca se me olvida porque ella nos enseñaba que nosotros pues éramos muy traviesos, ¿verdad? Eran muy tremendos, vivíamos en la colonia Valle de Santa Lucía y éramos tremendos. Y la hermana con mucho amor y con mucha paciencia, no, mis hijitos, no se anden peleando porque Dios se pone triste cuando ustedes hacen eso, ¿verdad? Y luego ya después nos daba una lección y realmente no me acuerdo de las lecciones que nos daban, pero sí me acuerdo cómo nos hablaba con mucho amor, cómo al final nos daba las galletitas betunadas y un vasito de limonada, y esas cosas marcaron mi vida en esa edad. Y después a los 33 años pude conocer a Cristo y nunca se me ha olvidado en toda mi vida, nunca se me ha olvidado la hermana Julieta. Y a lo mejor muchas de las cosas que me decía no me acordaba, pero sí me acordaba que ella me decía que yo necesitaba un Salvador que se llama Jesucristo. Y marcamos el corazón de los pequeños, y esa es nuestra labor y esa es nuestra función, independientemente del método que tú quieras utilizar, siempre y cuando lo hagamos bajo el contexto que nos enseña la Escritura y en el orden que Dios nos enseña, siempre
con nuestro corazón lleno de amor. Si no sentimos amor por las almas y si no tenemos carga por los perdidos, mejor ni hables. Porque en lugar de serles de bendición, les vas a hacer piedra de tropiezo. Y en lugar de animarlos a buscar de Dios, nomás te vas a encargar a condenarlos, a criticarlos y decirles, ay no, que se lo cargue el payaso. Pidámosle a Dios que nos haga entender cuál es el gozo del cielo y que ponga carga en nuestras almas para dejar de lado todas nuestras prioridades y enfocarnos en la extensión del reino de los cielos. Necesitamos ir a su encuentro. Isaías 21:14, Reina Valera contemporánea. Y ustedes, habitantes de Temá, vayan al encuentro del sediento. Vayan a aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque viniendo al reino de los cielos serán saciados. Llévenles agua, socórranles con pan al que está huyendo de los problemas, de las incertidumbres, de las amarguras. Edgar, váyanse a los fierros, a las maravillas. Vayan al que necesita conocer a Jesús. Muchos ni siquiera se acuerdan. Con todo el debido respeto que me merece y sin ofender y transgredir los límites, ¿ustedes creen que a nuestro amado gobernador Samuel García le importan las almas de esos pequeñitos que están en esos lugares? Con el debido respeto. Pues es claro. Y es claro, y no es que esté mal, porque aunque nos debe de importar, es a nosotros, es a la iglesia, la institución puesta para que lleve agua al sediento y pan al hambriento y palabras de consuelo al necesitado, es la iglesia. Y si tú eres iglesia y eres parte de la iglesia, es tu responsabilidad. Pastor, tengo muchas actividades y muchos compromisos. Eso dígale al Espíritu Santo. Yo con eso no me meto. Yo le digo lo que dice la palabra y ya cada quien vaya con sus excusas delante de quien tenga que ir. Isaías capítulo 60 versículos 1 y 2 en la Biblia, versión libre. Levántate y brilla. Dígale a su vecino, levántate y brilla. Otra vez, más fuerte. Porque ha llegado tu luz, la gloria del Señor se ha levantado sobre ti. Aunque las tinieblas cubren la tierra y se levanten falsos maestros, falsos predicadores, apóstatas, injuriadores, y las profundas tinieblas cubran a los pueblos, el Señor se ha levantado para brillar sobre ti y su gloria aparece sobre ti. La gloria del Señor brilla sobre todo aquel que decide honrarle, obedecerle, y las palabras que menos te imagines que van a salir de tu boca cuando estés dando testimonio y cuando estés enseñando a alguien, hasta tú mismo te vas a quedar sorprendido. ¿De dónde saqué esas palabras? ¿De dónde saqué el amor para abrazar a ese niño que andaba aquí haciendo tanto despapalle aquí en el campamento? ¿Por qué en lugar de regañarlo y jalarle las orejas, por qué lo abracé y le di un beso en el cachete? Y le dije que lo amaba. Porque la gloria del Señor brilla sobre ti, porque el Espíritu Santo llena tu corazón del fruto de su Espíritu. Por eso no reaccionas con tu mal temperamento. Reaccionas utilizando el carácter de Cristo que está siendo formado, poniendo en evidencia el fruto del Espíritu, con amor, con paciencia, con mansedumbre, con templanza. Ah, qué difícil es la templanza, pero qué difícil, amados, qué difícil es mantener la ecuanimidad en el momento de quebranto, pero sin embargo con la ayuda y con la fuerza del Espíritu Santo, tranquilo, quieto, yo estoy en control. Yo siempre les he enseñado, es incorrecto que usted y yo oremos y le digamos al Señor, Señor, te doy el control. No necesita que se lo des, Dios siempre está en control. Nosotros oramos y decimos, Señor, tú estás en control, y aunque las cosas no salgan como yo estoy orando, yo sé que tú estás en control, y es estar permitiendo una temporada que me duele y que me hace llorar, tú sigues estando en control, porque Dios es soberano. No digamos nunca, Señor,
te cedo el control. Va a decir Dios, ay, qué bueno, muchas gracias, hijito, te agradezco que me des el control. No, hermanos, tengamos sobriedad en cuanto a la doctrina. Dios siempre tiene el control y su gloria brilla sobre todo aquel que lo cree. Porque toda la generación religiosa que escuchó a Jesús no recibió el mensaje de ser promotores del gozo del cielo, porque eran odres viejos. Vaya conmigo, vamos juntos, San Marcos capítulo 2. El Evangelio según San Marcos capítulo 2, versículos 21 y 22. Conforme lleguen me dicen, ya llegué. Aleluya. San Marcos capítulo 2, versículos 21 y 22. Dice el versículo 21: nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Si tienes un vestido que ya tiene como 1000 lavadas y ya se está casi hasta poniendo transparente y es tu vestido favorito, ay, este es mi vestido favorito, no quiero que se me acabe, y buscas un pedacito de tela, ¿verdad?, que se parezca para que se lo pongas y hasta se lo pones por dentro para que no se note, pues tarde que temprano, ¿qué va a pasar? Se va a rasgar de allí, porque nadie pone un remiendo nuevo en un vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de la tela que ya está vieja y se hace peor la rotura o la rompida, dicen en el rancho, ¿verdad? Se hace peor la rompida. Versículo 22: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Hay almas, hay vidas que no están listos, que no están preparados para recibir la llenura del Espíritu Santo, y con profundo respeto, temor y temblor lo digo. No están listos para recibir la plenitud y la llenura del Espíritu Santo, como no lo estuvieron llenos la generación religiosa de la época de Jesús. ¿Por qué? Porque no tenían en su corazón la motivación correcta y el temor correcto. Por eso quizás recibieron a Cristo y recibieron el sello de propiedad del Espíritu Santo, y toda su vida cristiana han caminado así con el sello del Espíritu Santo. Y piensan que caminan en la voluntad de Dios, pero tú ves sus vidas desordenadas y dices, ¿cómo puede ser posible que habiendo recibido a Cristo y habiendo sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, sus vidas no den evidencia de un crecimiento, no den evidencia de un fruto? Pues porque no son llenos del Espíritu Santo. No pueden tener el fruto del Espíritu Santo porque no son llenos del Espíritu Santo. Son odres viejos. No están listos, no quieren modificar, no quieren cambiar, no quieren decir, estoy equivocado, no es así como estoy llevando el evangelio, estoy guiando mal a este rebaño, porque mi corazón no tiene carga, porque mi corazón quizás tiene visión empresarial. Utilizo estrategias del mundo para hacer crecer a la iglesia cuando no es así. Cada iglesia, ojo con esto, cada iglesia tiene una estrategia de crecimiento y madurez espiritual diferente. ¿Por qué? Porque cada iglesia tiene un contexto diferente. Nosotros no nos podemos comparar con una iglesia elitista que quizás camina en el don de Dios, quizás cumple el llamamiento de Dios, hacen obra de evangelismo, sirven. ¿Por qué? Porque ellos tienen otro tipo de cultura. Dios nos utiliza de diferente manera. ¿Lo vemos dónde? Lo vemos en las cartas que Pablo escribe, en las cartas a las iglesias. Cada iglesia tenía un contexto diferente, una cultura diferente, y los consejos que Pablo da en cuanto a su formación y a su trabajo son completamente diferentes. En lo único que siempre centraba la enseñanza en ver a Cristo y a este crucificado. Que todos se movieran bajo esa misma motivación, pero cada una de las iglesias tenía necesidades y tenían debilidades diferentes. Tú mismo eres parte del templo del reino de los cielos, y Dios te va a hablar quizás diferente a ti, a como me habla a mí, a como le habla al pastor Gabriel, a como le habla a Arlet, como le habla a Edson. Todos tenemos asignación diferente, somos partes de un mismo reino, somos piedras vivas, pero tenemos una asignación diferente, pero el llamamiento es el mismo. El llamamiento es el mismo y buscamos lo mismo. Nuestro enfoque es el mismo. Como lo vivas,
Como lo desempeñes, como lo creas, ya es responsabilidad nuestra en cuanto a nuestra relación con Dios. Espero estar siendo claro. Es completamente individual. Es el principio que te hablé la semana pasada, el principio de la individualidad. Cada uno de nosotros tenemos talentos, tenemos capacidades, tenemos características diferentes y Dios se ha encargado de ponerlas en nosotros y cumplimos nuestra asignación de manera diferente, pero siempre enfocados en el mismo llamamiento. Y para poder recibir esa llenura necesitamos renovar nuestros odres, ser renovados. El vino se derrama y los odres se pierden porque el vino nuevo se tiene que echar en odres nuevos, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Lo que hay que quitar es posturas legalistas, posturas religiosas, posturas de estar amarrado. Es que yo siempre lo he hecho así, es que toda la vida yo he pensado, es que yo siempre he pensado en eso otro. Para empezar tenemos que quitar el yo. No podemos utilizar, es que yo pienso que es así, es que yo creo que es así, es que yo digo que no debería de ser así. ¿Y qué dice la Escritura? Aquí no importa lo que pienses tú, ni lo que piense yo. Lo que dice la Escritura. La palabra es verdad y la palabra es eterna. Tú te puedes equivocar, yo me equivoco y me equivoco todos los días, pero la palabra nos vuelve a centrar, nos vuelve a dirigir, nos redirigimos cuando pensamos que estamos haciendo las cosas bien y nos damos cuenta que no estamos obteniendo resultados. La palabra de Dios es como una lámpara que alumbra nuestro camino y decimos, por aquí voy mal, Señor, voy a reconvenir y voy a enderezar y voy a hacer las cosas como tú me estás mandando. Yo pensaba que estaba haciendo bien simplemente en estar coordinando y apoyando al campo de verano porque yo tenía que trabajar hasta que el Espíritu Santo tuvo que hablarme. Es que está bien que estés al frente y está bien que estés apoyando, pero yo también quiero tus manos. Yo también quiero tus labios, que les hables, que los abraces, que los apapaches, que les digas que me conozcan a través de tu vida. Y Dios habla y ahí el resto radica en qué tan obedientes estamos dispuestos a ser. ¿Es cansado? Súper cansado. ¿No quieres vernos cuando terminábamos cada día? Ayer, que fue el último día. Llegamos, cargamos todas las cosas, fuimos a dejar con la pastora algunas cosas, llegué y me senté en esa banquita. Me perdí como 20 minutos. No supe ni cómo. Me morí como una hora, la sangre de Cristo. Yo pensé que 20 minutos. San Lucas capítulo 19, versículo 10. Andas balconeando, pastora. San Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Jesús vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Y entre esos estábamos tú y yo. Ahora recibimos de gracia, necesitamos dar de gracia. Recibimos el llamamiento de Cristo, la asignación que tenía Jesús, y tú y yo somos los responsables de ir a buscar, de ir a traer al conocimiento de la salvación a todos aquellos que caminan lejos de Dios, que caminan rumbo a la condenación eterna. Quizás no todo está perdido, y es que realmente no todo está perdido. Mientras no venga el juicio final, no todo está perdido, y mientras haya vida, hay esperanza y tenemos la libertad y la obligación de ir a buscar. Vayan y busquen a los mancos, a los que lloran, a los que sufren, a los que fueron desechados, a los que fueron lastimados, a los que fueron despreciados aún por sus propios padres, aún por sus propios maridos, por sus propias esposas. Necesitan encontrarse conmigo. Ustedes son los responsables de ir a buscarlos, nos dice el Espíritu Santo. Y es nuestra responsabilidad buscar y traer al conocimiento de la salvación. Y vamos a ver 3 parábolas que nos revelan el corazón de Jesús. 3 enseñanzas que Jesús
hablaba que Jesús enseñaba a sus discípulos y que los fariseos y los publicanos y todos los religiosos de la época le criticaban y buscaban la manera de exhibirlo porque no podían entender cuál era el verdadero gozo del cielo, no lo entendían. Ellos pensaban que una vida religiosa era suficiente y Jesús tenía que enseñarles a través de parábolas para que pudieran comprender lo que había en su corazón. Empezamos con la parábola de la oveja perdida en el capítulo 15, versículos 1 al 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué tendrá de bueno este hombre que también es pecador como ellos? Versículo 3, énfasis añadido. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿A poco si tienes 100 ovejas en tu rebaño y se te extravía una, no vas y la buscas? ¿Es tuya? ¿Te costó? ¿Te dolió? ¿Trabajaste muy duro? ¿Trabajaste sudor y sangre para tenerla? ¿Y a poco si se te pierde no la buscas? Versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gócense conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Les expone esta parábola y aún seguía viendo en ellos la dureza en sus ojos, en sus miradas, las miradas despectivas, y les cuenta una segunda parábola, la parábola de la moneda perdida, en el versículo 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas de plata, si pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gócense conmigo, porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Verso 10, repite el mismo final o la misma conclusión. Así les digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿No les quedó claro con la parábola de la oveja perdida? Estamos hablando de un promedio de 1% en las ovejas. Eran 100 ovejas y se perdió una. Y reduce el porcentaje. Aquí estamos hablando de un 10%. 10 monedas y se perdió una. Y va reduciendo el porcentaje. La siguiente parábola que les tiene que contar, la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo. Dice, también dijo en el versículo 11: tenía un hombre 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su papá: papá, ya me aburrí de ser tu hijo, de obedecerte, de estar en tu casa, dame mi herencia. Y el padre le repartió los bienes. Y muchos días, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes. De allí perdió su capacidad de deleite, de ser llamado hijo. Versículo 14, y cuando todo lo malgastó, en aquella provincia vino una gran hambre y le empezó a faltar el alimento. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual envió a su hacienda para que apacentara cerdos, porque deseaba llenar su vientre aún de las cosas que comían los cerdos. Y lo más duro de esto, y conocemos el contexto judío, para los judíos los cerdos son inmundos y no tenía que comer cerdos, peor aún, tenía que comer lo que comían los cerdos. Y volviendo en sí, verso 17, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen una abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me voy a levantar y voy a regresar con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme por favor como uno de tus sirvientes. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. ¿Quién corrió? El padre, no el hijo. El hijo venía con la cola entre las patas, como decían las abuelitas.
Corrió el padre, movido a misericordia, y se le echó sobre el cuello y lo besó y le dijo el hijo: papá, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo. Pero eso no le importó al padre, porque había gozo en el cielo. Pero el padre le dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. Verso 24, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. 1%, 10%, 50%. Cada detalle en la escritura es importante, hermanos. Por eso hay que profundizar en la escritura. Se les hizo poquito el 1% que provocara gozo. Bueno, se los trajo al 10%, tenía 10 monedas y se le perdió una, se le perdió el 10%, sigue habiendo gozo. Y viene hasta el 50%, tenía 2 hijos y uno lo perdió, hasta que lo recuperó y hubo fiesta. Hay gozo en el cielo, mandó matar al becerro, hizo una barbacoa, hizo una birria, y les dijo a todos sus vecinos y a todos los empleados de la hacienda: vengan, vamos a regocijarnos, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. Hay gozo en el cielo. Imagínense, si había gozo en el corazón de su padre terrenal, imagínense en el cielo. ¿Y quién dijo estas parábolas? Jesús. Es importante entonces, es trascendental para nuestra vida cristiana entender qué es lo que provoca el gozo en el cielo. Y ese gozo se transmite y viene a tu corazón. Y cada vez que uno de ustedes llegan, hay gozo en mi corazón. Hay gozo recibir a mi hermanita Chelis. Véngase, mi hermanita Chelis. Ándele, chula su besote en la frente. Porque mi mayor gozo es verla caminando con Jesús. Y repito la retórica: imagínate en el corazón del Padre. El viernes me decía un joven: es que ¿cómo puedes decir que Jesús se pone triste? Y no sabía si indignarme o darme tristeza de la poca revelación. Jesús se entristece cuando las almas se están perdiendo. Y no lo estoy diciendo con algún resquicio de duda, lo estoy afirmando categóricamente. No solamente porque lo veo en la palabra, sino porque lo sé en lo más profundo de mi espíritu. Y no me lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo sé que cada alma que no ha venido al corazón de Cristo, hay tristeza, hay cierta esperanza de que alguno de sus hijos entienda que tiene asignación y que tiene llamado. ¿Me ayudas al teclado, siervo, por favor? Hay esperanza en el corazón de Jesús de que alguno de sus hijos entienda que tiene llamamiento y que le hable a alguna de esas ovejas que anda por ahí vagando. Hay esperanza en el corazón de Jesús de que alguna iglesia, de que alguna congregación cristiana se llame Puerta del Cielo, se llame Casa de Oración, se llame como tú quieras que se llame, que alguna congregación cristiana entienda que hay muchas dracmas, muchas monedas que están extraviadas, que caminan sin esperanza. Que hagamos nuestra, vayamos al catálogo de canciones viejitas y hagamos las nuestras. Y entendamos lo que el Espíritu Santo le reveló a hombres de Dios cuando cantaban: eran 100 ovejas que había en el rebaño. Estoy fuera de tono, no se distraiga. Eran 100 ovejas que amante cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una. Le faltaba una.
y triste lloró. Es que ¿cómo sabes que Jesús se pone triste? Jesús se pone triste cuando las almas no le han conocido. Y es necesario que tú y yo lo sepamos, que tú y yo lo entendamos, que necesitamos ser promotores, para que el gozo del cielo sea cumplido. Yo te lo dije hace algunas semanas o meses, no recuerdo, ya se me van las ideas. Pero yo te lo dije, que el Espíritu Santo puso ese sentir en mi corazón, que yo vivo para eso. Y yo lo voy a ver. Pastor, ¿y a poco vas a hacer que toda la gente del mundo se convierta? No, pero al menos las que tengan mi alcance van a escuchar de Cristo. La creación gime, anhela ardientemente ver la manifestación de los hijos de Dios. La creación ardiente aguarda, los ángeles del cielo aguardan. Es más, los ángeles del cielo, hermanos, se desesperan y a lo mejor van con el Padre y le dicen: Señor, estos hijos tuyos no entienden que tienen asignación, déjanos a nosotros ir y predicar el evangelio. Seguro que si nos aparecemos a alguien y nos ven así grandotes de 3 metros y con nuestras alas extendidas, entonces van a poder creer en ti. Y Dios les dice: no, porque no es su responsabilidad. A ustedes los cree para otra cosa. La responsabilidad es de la iglesia. Quien tiene que promover y provocar que el gozo del cielo sea cumplido es tu responsabilidad y mi responsabilidad. ¿Cuántos lo creen? Póngase de pie, vamos a orar juntos, y que sea Dios moviendo nuestros corazones, redarguyendo nuestros corazones, para movernos en nuestra asignación y cumplir nuestro llamado, y que entendamos lo que le duele a Dios, lo que entristece el corazón de Jesús, pero al mismo tiempo también lo que le alegra, al igual que la mujer que encontró su dracma perdida, al igual que el hombre que encontró a su oveja perdida, y al igual que el padre cuando vio regresar a su hijo pródigo. Que así entendamos que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Bendito Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por toda esta semana tan intensa que nos has regalado. Gracias, Padre, porque por tu misericordia y por tu favor somos parte de tu mover. Dios, entendemos conforme a tu palabra que la creación anhela ardientemente que los hijos de Dios se manifiesten y salgan del anonimato y que lleven el mensaje de poder que cambia, que transforma y que restaura. Y hoy, Señor, hoy queremos ser parte de ese mover. Al menos este siervo inútil que está parado aquí detrás del púlpito anhela, Señor, ardientemente ver ese gozo cumplido. Señor, y hoy como iglesia ponemos nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestras ideologías, pensamientos, posturas individualistas, las ponemos delante de ti para que sean transformadas, redarguidas, moldeadas cual barro en manos del alfarero, y que pongas tú, Dios, en cada uno de nosotros esa carga, ese dolor, ese pesar por aquellos que se están perdiendo y caminan rumbo a la condenación eterna, y que armemos, Señor, de valor nuestras vidas para llevar y para predicar el evangelio y llevar la buena semilla aún a aquellos lugares, Señor, donde nadie quiere entrar. Aquellos lugares, Señor, quizás donde no hay redes sociales, no hay medios electrónicos, Señor. A esos lugares donde no hay reconocimiento, donde no hay nadie que haga fanfarrias ni reconocimientos humanos. Nuestro mayor reconocimiento, Padre, es que el gozo del cielo sea cumplido a través de cada alma que viene al conocimiento de la verdad.
Padre, hoy te pedimos en el nombre de Jesús, te pedimos en el nombre de Jesús que pongas tu carga en nuestro corazón, que pongas tu visión pastoral en nuestros corazones, que pongas tu dolor, tu tristeza por las almas perdidas en nuestro corazón, y que con esa motivación podamos entender la urgencia que hay en ti de ir y buscar y salvar a los que se habían perdido. Padre, hoy pedimos en el nombre de Jesús que tú pongas, Señor, en nuestro camino aquellas almas que necesitan conocerte. Aún, Señor, que tengamos poco tiempo en la iglesia, que no conozcamos quizá tanta doctrina o tanto principio, pero aún, Señor, que tú nos des la oportunidad de predicarles, de hablarles de tu amor, de decirles cuánto les amas y poder, Señor, ser parte de la transformación que tú quieres hacer a través de sus vidas. A fin de cuentas, el trabajo es tuyo, Señor. Nosotros solamente somos quienes salimos a invitar al gran banquete, pero quien ha preparado la cena y quien ha preparado la mesa de bendición eres tú, Padre bueno. Gracias, Dios, por esta palabra que hoy has hablado a nuestras vidas. Gracias por el llamamiento que nos has hecho el día de hoy. Padre, te pedimos perdón si te hemos fallado y no hemos sido lo suficientemente diligentes para poner por obra lo que tú nos has dado a conocer. Pero permítenos, Señor, levantarnos y resplandecer para que tu gloria brille sobre nuestras vidas y podamos ser esos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra, y que tu gozo sea cumplido. En el nombre de Jesús. Aquí están nuestras manos, aquí están nuestros labios, aquí están nuestros corazones. Llénanos de ti, llénanos de tu presencia y permítenos llevar a las calles el amor que cambia, que transforma y que restaura. En el poderoso nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, Señor Padre, y que la bendición tuya, que enriquece y no añade tristeza con ella, descienda sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Cada familia aquí representada sea bendita por tu presencia, Señor, que tú suplas cada una de las necesidades de mis hermanos en sus alacenas, en sus trabajos, en sus familias, Señor. Y si hay alguna preocupación, algún pendiente, Dios, que podamos descansar en ti y que podamos dejar todas nuestras necesidades sabiendo que tú tienes cuidado de ellas. En el nombre de Jesús, toda la gloria, toda la honra, el poder y la alabanza son solamente para ti. En el nombre de Jesús.